¿Qué sucede cuando, de repente, medio país queda a oscuras, sin calor y sin esperanza? Imagina despertar en plena noche helada, descubrir que tu ciudad, tu escuela, tu hospital y hasta tu propia casa están aislados del mundo. No es ciencia ficción. Fue la realidad de Ucrania tras el mayor ataque contra su infraestructura energética en tiempos recientes. En la noche del 11 al 12 de diciembre del año 2025, una ofensiva masiva destruyó más de 60 instalaciones clave del sistema eléctrico ucraniano. En solo unas horas, la mitad de toda la capacidad eléctrica nacional colapsó. Ni los expertos imaginaron un impacto tan brutal y veloz. No solo se apagaron las luces, se paralizó la vida diaria. Fábricas silenciosas, calefacción extinguida en pleno invierno, millones de personas sin refugio, hospitales luchando por mantener equipos esenciales, transporte, comunicaciones y defensa. Todo dependía de una red eléctrica ahora rota. Olvidar cuán frágil es la infraestructura energética en la guerra es un riesgo mortal. Pone en peligro vidas, el futuro y la estabilidad de un país entero. Este ataque no fue solo un golpe militar, fue una advertencia global sobre la vulnerabilidad de la vida moderna cuando la energía se convierte en objetivo. ¿Cómo ocurrió algo tan demoledor en tan poco tiempo? Para entenderlo, hay que analizar la secuencia y mecánica de los ataques y ver cómo una ofensiva planificada puede derrumbar un sistema nacional. Desglosaremos los eventos minuto a minuto para comprender cómo se gestó el colapso. Solo así podremos dimensionar el verdadero alcance de esta crisis. 8 oleadas implacables, centenares de misiles y drones. Así se descompone un país desde adentro. Durante la noche entre el 11 y el 12 de diciembre del año 2025, Ucrania sufrió uno de los asaltos más devastadores de su era reciente. En apenas 6 horas, fuerzas rusas lanzaron una ofensiva estratégica en 8 olas perfectamente sincronizadas. Misiles de crucero, balísticos, hipersónicos y más de 200 drones asaltaron el corazón de la infraestructura energética, condenando a millones de civiles a la oscuridad y el frío. El primer golpe llegó desde el Mar Negro. Una salva de misiles de crucero impactó la planta termoeléctrica de Tripilska, vital para Kiev y su región. En segundos, transformadores y generadores quedaron inutilizados, recortando drásticamente la capacidad eléctrica de la capital. Una hora después, la segunda ola apuntó a la planta de Bursztynska, en el oeste. Este complejo no solo sostenía a la Ucrania occidental, sino también parte de las exportaciones de energía hacia Europa. Las explosiones arrasaron turbinas y subestaciones, dejando a la zona al borde del colapso total. El turno siguiente fue para el este. Misiles balísticos cayeron sobre centrales clave en la región de Kharkiv. Allí, la pérdida eléctrica significó también la interrupción de la calefacción central justo en pleno invierno, aumentando la amenaza sobre la población civil. La cuarta oleada fue una tormenta de drones. Cientos de aparatos saturaron los radares y forzaron a Ucrania a gastar sus valiosos misiles antiaéreos. Algunos drones lograron penetrar y destruir nodos de transformación esenciales, abriendo grietas para los ataques posteriores. La quinta fase introdujo aviones de combate y misiles guiados, con objetivos como la central de Zaporizhia y otras instalaciones cruciales del centro y este. Cada ataque calculado erosionó aún más los sistemas defensivos, ya al límite de su capacidad. En la sexta oleada, los misiles hipersónicos hicieron su aparición. Su velocidad brutal los volvió imposibles de detener, permitiendo que alcanzaran la hidroeléctrica de Dnipro y destruyeran la sala de máquinas. Este ataque demostró un entendimiento exacto de cómo colapsar el sistema sin provocar catástrofes humanitarias inmediatas. Séptima y octava oleadas. Misiles antibuque adaptados para atacar tierra y los drones sobrevivientes se lanzaron sobre subestaciones en Nikolaev y Odessa. El resultado fue una red eléctrica fragmentada con zonas enteras sin suministro básico. Cada ola fue diseñada para agotar la defensa antiaérea, aplicando una lógica de desgaste y precisión quirúrgica. La destrucción selectiva de transformadores y subestaciones selló el colapso funcional del sistema eléctrico ucraniano. Ignorar la precisión y letalidad de estos ataques es subestimar el riesgo real de los conflictos actuales. Lo ocurrido en Ucrania trasciende lo local. Es una alarma global sobre la vulnerabilidad de nuestras infraestructuras críticas. Pero la devastación no solo fue técnica. Las consecuencias inmediatas para la vida civil y la economía ucraniana marcarían la magnitud real del desastre. El silencio tras los bombardeos fue ensordecedor. Ciudades enteras quedaron sumidas en la oscuridad, hospitales paralizados, trenes detenidos en la nada.
Millones de personas enfrentaron un peligro inmediato, mientras la mitad de la electricidad nacional se desvanecía en pocas horas. Kiev, Kharkov, Dnipro, Odessa y Lviv, entre otras, se apagaron al unísono. Las luces de hogares, calles y comercios desaparecieron. Familias enteras, desde niños hasta ancianos, quedaron atrapadas en edificios sin ascensores, sin calefacción y sin agua caliente. Para quienes dependían de dispositivos médicos eléctricos, cada minuto era cuestión de vida o muerte. El transporte público colapsó de inmediato. Trenes detenidos en plena vía, tranvías inmóviles y autobuses imposibilitados de circular por rutas críticas. La nieve cubría las carreteras, volviéndolas intransitables para quienes intentaban llegar a algún refugio o buscar ayuda. Sin calefacción centralizada, millones afrontaron el invierno ucraniano indefensos. Con los recursos eléctricos al mínimo, las autoridades priorizaron hospitales y servicios esenciales. Sin embargo, incluso los hospitales operaban bajo estrictas restricciones, generadores apenas suficientes para cuidados intensivos y emergencias. Decenas de clínicas más pequeñas cerraron, dejando a comunidades enteras sin atención médica. El invierno solo agravó el desastre. Las temperaturas cayeron hasta -20 °C, mortales sin calefacción ni refugio adecuado. Las tuberías comenzaron a congelarse y reventar, interrumpiendo el acceso al agua potable y causando daños estructurales a miles de viviendas y edificios públicos. Las autoridades locales respondieron con medidas de emergencia: refugios calefaccionados en escuelas y gimnasios, mantas y comida distribuidas en la medida de lo posible, llamados desesperados a conservar energía. Ucrania buscó importar electricidad de países vecinos, pero las conexiones dañadas y la escasa capacidad de respaldo dejaron a la mayoría desprotegida. La ayuda internacional llegó, pero apenas lograba aliviar la magnitud del desastre humanitario. Cada hora sin electricidad costaba vidas y dejaba cicatrices profundas en la sociedad. El precio de la falta de preparación y respuesta fue incalculable. Las heridas de esta noche oscura tardarán años en sanar, si es que alguna vez cicatrizan por completo. Pero lo que sucedió aquella noche fue solo el principio. Las consecuencias de la caída eléctrica transformarían cada aspecto de la vida en Ucrania durante los días siguientes. Cuando la energía desaparece, la economía y la defensa se sumergen en la oscuridad. Lo que empezó como una crisis eléctrica se convierte en una amenaza existencial para Ucrania. Analicemos cómo el país enfrenta las consecuencias de mediano y largo plazo de este colapso. Primero, la parálisis industrial es absoluta. Con la destrucción de la mitad de la capacidad eléctrica, las fábricas se detienen y la producción esencial desaparece en cuestión de horas. Las cadenas logísticas, que dependen de la electricidad para operar almacenes y transportar mercancías, se quiebran tan rápido como los cables caídos. Los trenes, columna vertebral del transporte ucraniano, quedan inmóviles, convirtiendo el desplazamiento de bienes y personas en una hazaña casi imposible. La economía, ya debilitada por años de conflicto, entra en caída libre. Los puestos de trabajo se evaporan, el comercio se reduce al mínimo y el dinero pierde sentido cuando la confianza se esfuma. Nadie queda a salvo. Tanto ciudades como pueblos quedan aislados y expuestos. En lo militar, el golpe es demoledor. La producción de armas y municiones se vuelve intermitente y peligrosa. Sin energía estable, las fábricas no pueden cumplir con las necesidades esenciales del ejército. La logística militar, dependiente de trenes y camiones eléctricos, se tambalea. Cada día que pasa, la capacidad defensiva de Ucrania se erosiona, mientras reservas críticas de piezas y equipos se agotan sin poder reponerse. Ante la ausencia de servicios básicos, el miedo y la incertidumbre generan un éxodo masivo. Familias enteras huyen hacia el oeste, buscando refugio en zonas menos afectadas, o incluso cruzan las fronteras hacia Europa Central y Oriental. Las estaciones y carreteras se saturan de multitudes que viajan con lo poco que han salvado, desatando una crisis humanitaria que, en pleno invierno, se agrava con cada día sin luz ni calor. La falta de piezas y equipos clave es uno de los mayores desafíos. Reparar la red eléctrica requiere no solo personal especializado, sino componentes que ya no pueden importarse fácilmente. Los expertos calculan que restaurar totalmente la infraestructura podría llevar varios años y exigir decenas de miles de millones en inversión, poniendo en duda la viabilidad económica del país. Mientras tanto, la desesperación obliga a miles de hogares a improvisar para sobrevivir al frío. Generadores caseros, estufas de leña o incluso la quema de materiales peligrosos se vuelven comunes, multiplicando los riesgos.
Los incendios domésticos y los casos de envenenamiento por monóxido de carbono se vuelven parte del día a día, sumando tragedias a una situación límite. El futuro de Ucrania y de su población depende ahora de su capacidad de resistir, adaptarse y eventualmente reconstruirse. Sin embargo, las consecuencias no se limitan a sus fronteras. La crisis energética ucraniana es una advertencia global sobre la vulnerabilidad de nuestras infraestructuras. Pero, ¿qué opciones le quedan a un país al borde del abismo energético? En el próximo acto exploraremos los primeros intentos de Ucrania por recuperar el control y buscar aliados. ¿Cómo se sobrevive y se prepara uno frente a un apagón nacional en pleno siglo XXI? Esta pregunta se volvió vital para millones en Ucrania durante aquel diciembre del año 2025, cuando en solo unas horas la mitad de la electricidad del país desapareció. No se trataba solo de soportar la oscuridad y el frío, era necesario reinventar la vida diaria bajo una amenaza invisible y constante. El gobierno ucraniano y expertos internacionales recomendaron de inmediato nuevas rutinas: sellar ventanas con cinta, reforzar puertas, utilizar mantas extras. Cada pequeña acción contaba. Un solo grado más de calor era una victoria. Ahorrar energía se volvió una lucha diaria contra el invierno y la incertidumbre. Pronto, escuelas, polideportivos y edificios públicos se transformaron en centros de refugio y calor. Familias enteras se turnaban para cobijarse allí, compartir comida y recibir noticias frescas. Las redes de voluntarios resultaron tan cruciales como cualquier generador. Distribuían alimentos, agua y, sobre todo, información sobre rutas seguras y entregas de suministros. Sin embargo, la solidaridad interna no bastaba. Ucrania necesitó generadores, combustible, lámparas solares y donaciones del extranjero para sobrevivir. Pero las rutas de ayuda, dañadas por la guerra, convirtieron cada entrega en una carrera angustiosa. Los límites de la logística y la política internacional revelaron cuán frágil es cualquier sistema cuando depende de otros. La lección fue clara: la infraestructura energética global puede ser un objetivo militar y un punto débil civil. Diversificar fuentes, descentralizar la producción y reforzar redes eléctricas es ahora un asunto de seguridad nacional. Las naciones que dependen de unas pocas centrales arriesgan apagones masivos ante ataques o desastres naturales. Responder a esta amenaza exige innovación y nuevas políticas. Incentivar microrredes, paneles solares domésticos y acuerdos de ayuda mutua ya no es opcional. Solo una cooperación internacional real y previsora puede evitar que la crisis ucraniana se repita en otros lugares. Adaptar la arquitectura energética y fortalecer la diplomacia tecnológica es urgente. Ignorar estas advertencias nos deja vulnerables ante apagones inesperados y crisis costosas. Incluso países alejados de conflictos pueden sufrir consecuencias si no aprenden de este precedente extremo. Pero, ¿cómo se vivía realmente una noche sin electricidad en Ucrania? La experiencia cotidiana reveló impactos aún más profundos. La próxima crisis energética podría llegar antes de lo que imaginas. La destrucción de la mitad de la capacidad eléctrica de Ucrania en una sola noche no es solo un episodio aislado en una guerra, es una señal de alarma para el mundo sobre la vulnerabilidad extrema de las infraestructuras de las que dependemos cada día. Entre el 11 y el 12 de diciembre del año 2025, una sociedad entera estuvo al borde del colapso en apenas unas horas. Hospitales sin energía, familias congelándose en pleno invierno, fábricas detenidas, ciudades sumidas en la oscuridad. Esto no es solo un reto para Ucrania, sino una advertencia urgente para todas las naciones y cada persona. Hoy, en un mundo completamente interconectado, las consecuencias de un apagón masivo no se detienen en las fronteras. La economía global, las cadenas de suministro y la seguridad alimentaria pueden desmoronarse en cuestión de días. La energía es mucho más que electricidad. Es salud, comunicación, educación y seguridad. ¿Estamos realmente preparados para defender nuestras redes ante amenazas cada vez más sofisticadas? Los ataques que paralizaron Ucrania demostraron que incluso un sistema sólido puede caer frente a estrategias coordinadas que combinan misiles, drones y ciberataques. Lo impensable ayer, hoy es una amenaza real para cualquier país. Nuestra resiliencia depende de anticipar estos escenarios. ¿Sabemos actuar ante un apagón prolongado? ¿Confiamos demasiado en la infraestructura sin plan B? Responder ahora a estas preguntas es vital para evitar el caos futuro. No es solo tarea de gobiernos o empresas, cada ciudadano y cada comunidad puede fortalecer la preparación y la respuesta.
Desde planes de emergencia hasta fuentes alternativas de energía y conciencia sobre los riesgos, cada acción cuenta. La lección de Ucrania es clara. La seguridad energética ya no pertenece solo a los expertos. Es una responsabilidad compartida y urgente, capaz de definir el futuro de nuestras sociedades en un mundo cada vez más tenso y vulnerable. Identificar y anticipar estos riesgos puede marcar la diferencia entre la resiliencia y el colapso. Ignorar las señales puede costarnos mucho más de lo que imaginamos. Reflexiona. ¿Cuán preparada está tu ciudad, tu familia, tu país ante una crisis así? La próxima vez que enciendas una luz, piensa en lo que hay detrás y en lo esencial que es protegerlo.